Hoy continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2025, que se realiza con el apoyo de UNEQ TV, Universidad Nacional de Quilmes TV, y Claxo TV, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos realizando la sexta temporada y la entrevista número 63. Hoy es un 17 de junio del 2025, son las 15 horas y la entrevista va a ser en vivo. El entrevistado se llama Matías Bruera. El tema es la alimentación en la Argentina, rasgos y coyunturas recientes. Matías, gracias por venir. ¿Qué tal, Qué Carlos? bueno tenerte aquí en el estudio de la Universidad de Quilmes. Está bueno. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Por favor. Matías es sociólogo, crítico cultural, ensayista y profesor e investigador de Historia de las Ideas en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y en la Universidad Nacional de Quilmes, UNEQ. Es miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines e integrante de su comité de dirección. Matías, vamos a las preguntas y después te sigo presentando. ¿Cómo no? De nuevo te digo que estoy muy contento que hayas venido. Yo también. Para nosotros es una gran alegría tenerte aquí, ¿no? También para todos los integrantes del estudio de televisión se los ve muy contentos. Bueno, Muchos de ellos, todos dijeron que fueron porque todavía no alumnos escucharon, tuyos. por eso, tal vez por eso. Todos fueron alumnos tuyos en su momento, ¿no? Muchos, sí, claro. No, está buenísimo. Yo era un visionario de esta, veía las entrevistas que vos hacías, pero nunca había participado, con lo cual está bueno para mí también participar. Bueno, para nosotros, para todos nosotros, obviamente están muy contentos de tenerte con nosotros, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la primera pregunta, ¿no? Matías, ¿cómo caracterizás la alimentación humana? Hay una pregunta que se deriva de esa pregunta, es ¿desde cuándo y por qué empezaste con el estudio de este tema? Bien, bueno. Respecto a la cuestión alimentaria, el tema alimentario en general tiene una mirada, la mirada más común y para mí acotada es el tema fisiológico, digamos, pensar la alimentación como una instancia clave en el vivir, pero también en la cuestión alimentaria aparece una instancia clave que es la cuestión imaginaria, que es insoslayable eso, ¿no? Cuando uno se alimenta de determinadas cosas y solo pronunciarlo eso tiene una especie de significancia bastante profunda. Por otro lado, digamos, y argumentando en base a cuestiones teóricas, el último Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad, lo que dijo era que la alimentación lo que podía hacer era explicar las conductas humanas, ¿no? Todas las conductas podrían ser explicadas a través justamente del alimento, y que alimentarse, o toda dieta o todo régimen, era un arte en el vivir, digamos. Es verdad que él trabaja en el mundo antiguo, pero en algún punto la mayoría de los pensadores que en general por lo menos le tenemos cierto respeto o nos interesan, han pensado la cuestión alimentaria, no de manera sistemática, porque en realidad eso ha quedado básicamente acotado al campo de la antropología y al campo de la etnografía, pero en general, y algunos historiadores, pero en general la alimentación con el protagonismo relevante que tiene en el mundo contemporáneo, ¿no? Es difícil no encontrar algún programa de televisión, no encontrar alguna revista que discurra sobre el alimento. Ahora, siempre lo hacen de manera costumbrista, no pensando la alimentación en un sentido, me parece, más intenso y más profundo, siendo algo, además de tan vital, que se corresponde tanto con pensar nuestra forma de ser, la identidad, ¿no? La identidad cultural. Y así justamente empezó, en gran medida, la cuestión de la alimentación, por lo menos como tema relevante para mí. Yo no trabajaba el tema alimentario, sino que me interesaba mucho rescatar el tema de la identidad. Pensar cómo explicar la Argentina, que es un país muy difícil de explicar, como todos los países. En particular nos tocó esto, digamos, cómo explicar básicamente qué era la Argentina culturalmente. Y el tema del alimento siempre fue un tema central, un tema ¿Pero donde... por qué era central en la explicación de la identidad?
por lo menos de la Argentina, ¿no? No, porque, bueno, general. el alimento siempre tuvo un protagonismo central en la Argentina. Digo, cuando se piensa en la Argentina hoy, eso podríamos ponerlo en duda y posiblemente lo discutamos en el transcurso de esta charla, pero se piensa que la Argentina es el granero del mundo. ¿Y eso qué significa? Que produce alimento, básicamente. Sí. O sea, se restringe a eso. O para dar una... No se piensa, ese era... Claro, no se piensa, bueno, por lo menos se repite. Digo, se piensa, digo, en el sentido de que se pone, digamos, eso sostiene en gran medida lo que somos, ¿no? Lo que los de afuera piensan que somos. Y tiene que ver con la fertilidad de la tierra, de buena parte de la tierra de la pampa húmeda, ¿no? Totalmente, claro, y eso podría complementarse con la mirada un poco más poética de pensar que somos un país de vacas gordas y mieses generosas, como dijo un gran poeta, digamos. En ese sentido, ahora vamos, porque la cuestión respecto a este tema es cómo empezó a interesarme. Yo trabajaba el tema de la identidad y en un determinado momento, a principio de este siglo, o sea, en el 2001, en la crisis que aconteció en este país, un país que producía alimento para millones de personas, no podía dar de comer a la mitad de su población. De golpe, la mitad de la población dejó de comer. Fue una experiencia, por lo menos, que me marcó mucho y bastante traumática, creo que para muchos de nosotros, lo que significó la crisis del 2001, la caída de un gobierno elegido democráticamente y la disputa que... Bueno, había violencia en las calles también. Exacto, ¿no? Exacto. Y la disputa que aconteció en ese momento, donde algún imaginario respecto de un país que pretendía ser algo que no era, que era la cuestión de la convertibilidad también, ¿no? En ese momento puso la escena del alimento de una manera muy brutal, porque yo me acuerdo la primera vez que empecé a pensar la cuestión de la comida, me acuerdo que saqué la basura a la puerta de mi casa y un montón de gente revolvía la basura para poder comer. Hoy veo escenas similares, sí. por mi zona donde vivo, por mi barrio. Con una complicación adicional que es una complicación habitacional. Hoy, digamos, habría que repensar la cuestión también de lo habitacional, porque, digo, donde yo vivo también, en la estación de metro de cerca de mi casa, hay 10 familias viviendo en el metro, lo cual es una cosa casi delirante, ¿no? Es un país que tiene mucha extensión y que no puede dar un hábitat... En 2001 a vos te produjo... Sí. Absolutamente. Un impacto, un efecto. Sí, por esto que decíamos ahora y que se sigue produciendo. No hay un país enorme en extensión que no puede dar hábitat a su gente y un país que produce muchísimo, 5, 6, 10 veces más lo que podría dar de comer a su población y no puede sentar a todo el mundo a la mesa. Eso es muy impresionante, ¿no? Entonces, empecé a pensar el tema del alimento desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que pasaba? Un país que producía Principio tanto del siglo y que no XXI. Exacto, y que no podía dar de comer. Yo cuando trabajaba el tema de la identidad argentina leí algunos escritores argentinos que me interesaban mucho, de la generación del 30, Martínez Estrada, Murena, que básicamente lo que planteaban era que una idea que me resultaba muy sugerente: la Argentina no puede ser, pero intenta ser. Y como no puede ser, intenta ser, es falsamente, decían, muy provocadoramente, ¿no? Lo decían de manera muy provocativa, decían... Y hay algo que se me iluminó cuando entendí lo que significó básicamente, en ese momento, la aparición de una especie de sibaritismo que recorrió la Argentina en la década del 90, esta idea que todavía se sigue repitiendo hasta el cansancio en el presente, ¿no? La Argentina que se abre al mundo, abrirse al mundo, conocer otras costumbres, otros gustos, otras pasiones, y donde el alimento encaja perfectamente también. Y apareció también el tema del mundo gourmet. En mis libros anteriores básicamente trabajé una crítica a ese mundo, teniendo una tesis intensamente marxista, porque hay que decir, más yo que sé Marx se lo desprecia Marx hoy. Perdón, dijo libros anteriores. Porque acaba de publicar este libro, hará 15 días, ¿no? Sí, hace 20, sí, un poco, más o menos, 2 semanas. Sí. Fondo de Cultura, el libro es Comer y ser comido, indicios para una fenomenología de la incorporación. Este es un libro que, debo decir la verdad, no he terminado de leer,
me apasiona, los recomiendo a los que les gusta la lectura filosófica de los temas concretos, más concretos que comer y ser comido, debe haber pocas cosas, ¿no? Y abordado desde un punto filosófico es realmente apasionante, ¿no? Es para incorporar este libro. Bueno. No, digamos, este es un derivado, digamos, es una especie de los otros libros son una transición casi hacia este, pero en realidad los otros libros, te decía, en parte lo que expresaban era una especie de tesis ciertamente marxista que pensaba que lo que producía básicamente esa especie de excitación con respecto al gusto y a ese sibaritismo y lo que hacía básicamente era ocluir la cuestión productiva en la Argentina. Porque la Argentina pasó por un proceso de la cual no ha salido todavía y que supongo que estará varios años más, en relación a que lo que hizo básicamente fue tecnificar la cuestión del campo y hubo un proceso de lo que se llama la sojización, por poner un ejemplo extralimitado, pero pasó con todos con otros seriales también. Se está uniendo con la entrevista anterior, porque la entrevista anterior fue sobre la agroindustria y explicó este proceso. Claro, y entonces me parecía que eso, ¿no? Mi tesis era básicamente lo que venía a ser la cuestión de ampliar el tema del gusto en esa cara 90, venía a ocluir o a tapar el tema de la producción. Porque es lógico, digamos, el progresismo, la izquierda, siempre ha sido muy crítica y ha centrado su crítica en la cuestión alimentaria respecto a la distribución. Pero la producción es un tema tan central como la distribución, porque qué se produce es un tema clave, ¿no? De hecho, en algún sentido, el propio Marx la ha pensado de esa manera, ¿no? La ha pensado así, ha pensado, digamos, justamente cómo la producción se vincula con el consumo, en esa famosa frase de los Grundrisse, esos textos del 50, que son anticipatorios del Capital, donde Marx dice, el hambre es el hambre, pero el hambre que se sacia con cuchillo y tenedor y con carne cocida es muy diferente al hambre que se sacia con carne cruda, con las uñas, las manos y los dientes, ¿no? En el sentido de lo que hace básicamente, ahí Marx se adelanta mucho a su época y lo que piensa centralmente en base a la cuestión alimentaria, de cómo en algún sentido la producción gestiona el tema del consumo, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Y eso me parece que es un tema que, por lo menos en las épocas anteriores, yo he pensado bastante, digamos. Hiciste alguna referencia a esta pregunta que te voy a hacer, ¿no? La pregunta es, en la actualidad, ¿cuáles son los principales rasgos y problemas de la alimentación en la Argentina? Ya hiciste un adelanto a una respuesta a esta pregunta, pero me gustaría si podríamos completarla, claro. Podríamos completarla. Lo que ha hecho a la Argentina de eso, como a muchos países latinoamericanos, básicamente un país dependiente, digamos, que es productor de materias primas, absolutamente productor de materias primas. O sea, nosotros producimos soja para los chanchos chinos, digamos, ¿no? El mundo de hoy está cambiando, la geopolítica, con lo cual habría que repensar qué rol vamos a ocupar en los próximos años. No sé si hay tanta predecibilidad en la Argentina. En general las cosas van y vienen todo el tiempo, ¿no? Estamos pasando un momento difícil hoy mismo, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, pero de nuevo fue récord la producción de soja del último año, ¿no? Lo último que leí era que más o menos alrededor de 19 millones de hectáreas que están, digamos, que ocupa la soja en la Argentina, lo cual es una bestialidad, ¿no? O sea, una bestialidad porque nos enfocamos centralmente en eso y es un tema casi que no se discute, porque en general, como todos los países, y la Argentina en particular, necesita de la exportación, en este caso de granos, para, digamos, recaudar en gran medida, también en algún punto hay algo ciertamente problemático, que es lo otro no se discute. Es muy difícil encontrar en algún medio de comunicación, salvo ciertos estudiosos, ciertos intelectuales, gente que vos podés llegar a entrevistar, digamos, que se preocupen por el tema de la contaminación, por el tema de la sojización, por el tema del uso excesivo de herbicidas, ¿no? Hace poco salió un informe de la cantidad de herbicidas que contienen las frutas y las verduras que comemos, porque las cuencas de los ríos están totalmente contaminadas. Son años y años de
de usar herbicidas en el suelo y eso difícil. Bueno, el suelo se recupera, es muy generoso en ese sentido, pero... Si lo dejas descansar, dicen. Bueno, si lo yo dejas no soy un descansar, especialista. exacto. Pero complica bastante el tema de la salud y eso es un costo que se paga, ¿no? O sea, a la larga se paga, a la larga o a la corta se paga, ¿no? Sí. No, bueno, vemos, sí, me parece muy interesante profundizar en esos aspectos de la producción en el campo argentino, claro. ¿No? No, y además también no es muy poca la mano de obra que contiene y además hay, digamos, el otro día también veía una data interesante para comentar acá. Alrededor del 70, entre el 70 y el 80% de los alimentos industrializados tienen soja transgénica en su producción, con lo cual, en su quehacer, digamos, con lo cual es realmente, digamos, es una batalla casi perdida en ese sentido, ¿no? O sea, la Argentina casi se ha subsumido bajo esa lógica y es muy difícil escapar de esa lógica y además es poco enunciado, me parece, la problemática que eso ocasiona. Bueno, Matías ha escrito y ha publicado muchísimos ensayos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, especializadas en este tema, ¿no? Y podríamos citar algunos libros: Meditaciones sobre el gusto, Vino, alimentación y cultura en el 2005, en el 2006 La Argentina fermentada, Vino, alimentación y cultura. Bueno, y así podríamos seguir. Yo quiero resaltar su último libro. Bueno. Volver a resaltar... No, también en esos libros anteriores, para cerrar un poco el tema de la cuestión, ahora vamos a comer y ser comido, me parece que en esos escritos anteriores, el tema del vino es un tema central en la Argentina, ¿no? Pero un tema por ejemplo, como el tema de la soja que decíamos recién, es un tema que en general no se discute. Yo me acuerdo que Roland Barthes, cuando escribió el texto Mitologías, uno de los primeros textos que escribe en Mitologías, dice eso respecto a los franceses, y yo lo pensé respecto a la Argentina también. Que es el tema de que el vino es una sustancia hermosa, preciosa, la cual uno puede disfrutar, compartir con amigos, ese tipo de cosas. Puedo decir por el olfato y la vista, el color. Por lo rico que es, ¿no? Podríamos decir. También el gusto, ¿no? Sí. Absolutamente. Pero, sin embargo, dice él, digamos, es causal de una expropiación, porque piensa en la cuestión laboral. Porque en general lo que se deja de lado, lo que ocluye en general la instancia gustativa, como decíamos antes, es la cuestión productiva. Y en este caso también acontece, y más en un país como la Argentina. Porque yo diría que si no es el mejor, es uno de los mejores escritores argentinos, no Borges, sino Sarmiento. Y Sarmiento es el vástago de la vid. Esto abriría otra, daría para otra entrevista. Exacto, ¿no? Y Sarmiento es el vástago de la vid, y es el que trae el Malbec a la Argentina, ¿no? O sea que no es casualidad, o sea que hay un tema para pensar intensamente. Pero bueno, digo, esto es una especie de continuación del tema alimentario, pero pensado de manera más filosófica, ¿no? Sin duda. De manera más filosófica. Digo, no por casualidad se llama Comer y ser comido, no se llama Comer o ser comido, porque no es un libro darwinista, es un libro, como podríamos decir, que es un proceso que todo vive de la muerte de todo. Eso es lo que en gran medida expresa gran parte del libro. Y por otro lado, pensar el tema alimentario, pensar el tema alimentario desde el punto de vista incorporativo. Y la incorporación es un tema central, porque, a ver, vos me preguntabas antes, la primera pregunta era ¿qué es la comida o qué es el alimento? Bueno, la comida, digamos, no hay nada más íntimo. Podríamos decir, con la versión fisiológica, no hay nada más vital, pero también podríamos decir no hay nada más íntimo que el alimento. Íntimo es el adjetivo propiamente dicho, porque intimus en latín es el superlativo de interior. Y eso es lo que, digamos, incorporando alimentos, hacemos que estos accedan al colmo de nuestra interioridad, ¿no? Cuando la gente repite esa especie de eslogan de ese joven hegeliano que fue Feuerbach, que es un tipo que me interesa mucho y que yo trabajo bastante en el libro, y que Marx critica en sus 11 tesis también en la ideología alemana, que es somos lo que comemos. Mucha gente cuando dice eso, cuando repite somos lo que comemos, en algún punto está pensando en la cuestión incorporativa, por lo menos pensando que lo que incorporamos se convierte en nosotros, con lo cual es una idea muy sugerente para pensar, ¿no? O sea,
En ese sentido me parece que, porque hay muchas cosas que son importantes, yo que sé, la vestimenta, cómo estamos vestidos, o los cosméticos, pero eso tiene contacto externo con nosotros, no se incorpora. La comida, como decíamos antes, accede al colmo de la interioridad, ¿no? Y yo lo que trato un poco con este tema es que la comida tiene que ver obviamente con el placer, con cierta libido y ese tipo de cosas, pero también tiene que ver con una instancia donde se juegan muchos otros imaginarios, además de esos que son los más habituales. Y los imaginarios esos que se juegan ahí tienen que ver con el temor, ¿no? Porque lo incorporamos y se convierte en nosotros, como decíamos antes, entonces con el temor, con ciertas fobias, con ciertas... También con el encuentro y también con la distancia. Exacto, eso es otro tema interesante. Pero esa es la versión, uno podría decir, tradicionalmente más cristiana, ¿no? O sea, el tema del convivio, que es el tema del encuentro, como vos decís, el tema de encontrarse, es un tema como, me parece que la historia de la humanidad, desde tiempos inmemoriales hasta el presente, repite como una especie de constancia. Es verdad que el tema del alimento tiene que ver con el encuentro, con compartir, con conversar, con acompañar eso con cierta conversación, y la mayoría lo han tratado de esa manera, pero lo que trata de discernir un poco también comer y ser comido es que si uno analiza fenomenológicamente la cuestión del alimento, o sea, mostrando en general lo que no se muestra, como dirían los griegos, aletheia, desocultando lo que en general no se muestra, esa es una visión muy cristiana, compartir el pan, compartir la comida, compartir la conversación, pero además hay algo disruptivo, hay algo que tiene que ver con la destrucción también del alimento y con el egoísmo. Y te voy a decir por qué. Primero hay un texto muy interesante de Freud sobre el tema de la alimentación y la sexualidad que explica en gran medida esto. Pero hay una famosa frase de Jean-Paul Sartre que dice Sartre, digamos, el alimento se incorpora por destrucción, dice. Básicamente eso. O sea que el alimento no es solo incorporar compartiendo, sino que también deglutir, y hay algo de la animalidad, hay algo ocluido de la cuestión animal detrás de la cuestión incorporativa. Y eso es en parte lo que trata de desocultar o trata de mostrar o incorporar, para decirlo anecdóticamente y en vínculo con el libro, digamos, una mirada que ponga la alimentación no solo en el compartir, sino también en la cuestión de la destrucción y de la asimilación destruyendo. Porque hay otro sociólogo muy interesante, que es George Simmel, que dice, rebatiendo la idea de que el hombre que come es el más justo de los hombres, que es una idea muy bíblica esa, que no hay actividad más egoísta que alimentarse, porque yo cuando como algo lo como yo solo, no puedo compartir, amén de compartir, lo que compartimos es la mesa, pero ese alimento, entonces dice, es la actividad más egoísta que existe, dice, pero es una actividad que en general eso no es un registro. Bueno, Simmel no dedicó mucho, dedicó un capítulo al tema de la comida, se llama Sociología de la Alimentación, y lo hizo muy interesantemente y en gran medida discute este tipo de cuestiones, digamos. Ya un poco para ir cerrando, los problemas del formato son no es un problema. Bueno, para mí son muy adecuados, pero el formato que tiene esta entrevista, usé mal el término problema, ¿no? La limitación, bueno, la delimitación del formato. La última pregunta, desde hoy, siempre desde hoy, ¿no? ¿Qué escenario futuro ve de la alimentación en la Argentina? Eso tal vez es un poco difícil de responder, ¿no? Muy concreto. Estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Y en la alimentación, ¿no? Sí, hay un imaginario que en algún punto el proceso de sojización del que empezamos hablando cumple con eso, y que la dietética y un montón de disciplinas que tienen que ver con la alimentación ayudan a estimular, que es el imaginario me parece, para usar un término benjaminiano, pero ligado a la cuestión alimentaria, que es la reproducción técnica alimentaria. ¿No? Me parece que más que... es como la dietética, ¿no? que es como una moral. Lo que te dice es que tenés que comer determinado porcentaje de esto y de esto, y hay que comer determinadas vitaminas, ¿no? Para las clases acomodadas, digo, ¿no? Para aquellos que no pueden comer, que son varios en la Argentina de hoy.
pero hay una especie de instancia superadora de esa libido y transformadora en una cuestión que intenta hacer del alimento un aparato técnico, ¿no? Y que tiene que ver poco con ese compartir al que vos hiciste mención y que puede ser discutible, pero que es en parte, sigue siendo en gran medida el imaginario dominante de la cuestión alimentaria, ¿no? Cuando nos encontramos o no nos vemos durante un tiempo, decimos, bueno, encontremos a comer o a tomar un café o a compartir algo, ¿no? Pero en general el alimento es mediador de ese encuentro. En la presentación de tu libro, en el Fondo de Cultura, dijeron, ya no vamos a comer afuera, claro. Vamos a comer a la casa de uno de los amigos, ¿no? Claro, claro. Pero eso por los costos, ¿no? Eso por los costos que complican las cuestiones. Pero me parece eso, vos me preguntás, el imaginario me parece que tiene que ver, hay un imaginario casi dominante que tiene que ver con que el alimento sea una cosa no de encuentro, sino básicamente rápidamente subsanada por una cuestión técnica. Pero eso pasa en general en todos los ámbitos, y la alimentación no es ajena a eso en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, hay una especie de fantasía, ¿no? Nuestro presidente, lamentablemente, dice ese tipo de cosas. Si a mí me pudieran alimentar con una pastillita, yo sería feliz, como los astronautas, dice, ¿no? Claro, no aprecia la convivencialidad y la disputa política, que es otro tema que trabaja el libro también, que se produce en todo encuentro alimentario, porque la mesa en algún punto es una especie de reducción también, una especie de instancia micropolítica también. Uno podría pensarlo de esa manera, y el libro lo piensa también de esa manera también, ¿no? Pero así que los imaginarios son varios, pero muy fuertemente ligados a la cuestión técnica, y que me parece que hay que seguir pensando y ver hacia dónde vamos y discutir ciertas cuestiones de la técnica también en relación a la cuestión alimentaria. Y de la cuestión política, ¿no? No, obviamente, eso lo damos por hecho, claro. Matías, te vuelvo a agradecer. Un tema, pregunta personal. ¿Por qué empezaste a estudiar sociología? ¿Por qué? La verdad que no sabía muy bien qué estudiar. En el momento que estudiaba sociología, estudiaba música también. Y desarrollé ciertos dotes musicales, pero entendí que tenía que trabajar demasiado y estaba en ese momento que escuchaba a los músicos que tocaban, decía yo nunca voy a poder tocar así. ¿Qué instrumento? Tocaba el saxo en ese momento y dije, bueno, me dedico a la sociología. Y la sociología me parece que fue la sociología es y no es nada, ¿viste? Es un lugar raro, digamos, es una disciplina humanística rara, porque ¿cuál es el objeto de la sociología? La sociedad, uno puede decir, sí, es verdad. Pero lo que me ofrecía la sociología era que iba a haber un poco de filosofía, un poco de economía, un poco de cultura, un poco de antropología. O sea, había diferentes ítems, entonces había algo que completaba la sociología. También. No, obviamente. Sí, todo, epistemología y así uno podría ser. Me parece que era un sociólogo es alguien que sabe un poquito de cada cosa, como en general los universitarios, y poco intensamente. ¿Tendrías algún maestro para nombrar algunos, o los que quieran, ¿no? Bueno, yo me he formado mucho con Nicolás Casullo, ¿no? O sea, con Nicolás Casullo, con Ricardo Foster, con un montón de compañeros amigos, unos que ya no están. Nicolás ya no está, pero... Claro, Nicolás que no está, digamos, pero gente que ha marcado mucho la forma de encarar y pensar básicamente la cultura. Digamos, los primeros que me han metido en estos temas y que me han interesado, y en eso agradezco, no por un tema particular, como puede ser el tema del alimento, sino por todos los temas. Que la verdad que en parte hablábamos eso antes de esta entrevista, ¿no? O sea, lo que nos interesa es todo, ¿no? Es que nos interesa todo trabajado más o menos de manera interesante, todo es interesante, ¿no? Todo es interesante, de manera rigurosa y en profundidad, ¿no? Exacto. Bueno, es como vos trabajar los temas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nosotros la pasamos muy bien, bueno, espero que vos también. Por supuesto. Bueno, y realizamos la entrevista número 63 de la sexta temporada del ciclo Diálogo Cercano 2025, que se realiza con el apoyo de UNEQ TV y Claxo TV. Muchas gracias. Por favor, saludos.